Buen día, nosotros somos el equipo de Orange Range y vamos a presentarles una práctica respecto a puntos de casos de función, tomando como base el proyecto desarrollado para la empresa MyPet. Iniciaremos con el listado de requerimientos de dicho proyecto. Como se muestra a continuación, se tienen las siguientes listas de funciones que se requieren por parte del cliente. Un inicio de sesión para empleado, además un inicio de sesión para cliente. Un registro para almacenar la información de los módulos empleado, proveedor, cliente, compra, venta, animal y mercancía, así como la actualización de esta información de los mismos módulos mencionados anteriormente. También se cuenta con el requerimiento de contacto y comentarios, un buscador para los módulos empleado, proveedor, cliente, compra, venta, animal y mercancía, así como consultar su información de los módulos mencionados. Y por último tenemos la alerta de eliminación lógica para empleado, proveedor, cliente, compra, venta, animal y mercancía. Una vez que se tienen los requerimientos funcionales establecidos para dicha evaluación, podemos observar que tomaremos en cuenta los estándares de complejidad y tipo establecidos por la IFPUG, el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función. Aquí tenemos la tabla que mencioné con valores previamente establecidos por dicho grupo, los cuales al final del análisis de la definición de funciones según su tipo y complejidad serán multiplicados por la cantidad de puntos que esté en dicha clasificación. Esa sección será explicada posteriormente por mi compañero Gerson Torres. En la tabla de External Inputs tenemos que son las pantallas que reciben datos del usuario, por lo que podemos ver en la parte superior el tipo de pantalla que se está analizando y en la parte izquierda los módulos que lo necesitan, por lo que el login solo será ocupado por empleado y cliente. De esta manera tenemos que lo clasificamos con un 1, donde se ocupa la entrada externa. Después tenemos una letra la cual hace referencia a la complejidad de dicho input, por lo que en login tenemos una A de que es alta la complejidad debido a que debe autenticar con la base de datos si el usuario y la contraseña son correctos para dar acceso. Después tenemos los formularios de registro, lo cual indica la función agregar y está disponible en todos los módulos. Y la letra baja debido a que su complejidad es únicamente enviar los datos del formulario a la base de datos. El formulario de modificación, que es de rango medio y no está disponible para los módulos de compra y venta, es decir, estos no pueden ser modificados. Los comentarios únicamente están en el apartado de clientes debido a que será una sección donde los mismos enviarán sus comentarios sobre sus experiencias y deberán ser recibidos a manera de correo en MyPet, por lo que su complejidad es alta, lo cual nos da un total de puntos de 15. En la segunda tabla tenemos la salida externa, en la que generalmente se muestran las alertas de cuando se realiza o se realizará una acción, y se repite lo mismo. En la parte superior tenemos el tipo de alerta y en el lateral izquierda tenemos el módulo al que se aplicará. La primera es el registro satisfactorio, el cual es bajo debido a que solo se analizará si se ha realizado correctamente el registro. El segundo es de complejidad media, debido a que se debe analizar a cada formulario si no hay campos vacíos o si no hay errores de caracteres inválidos insertados en los campos. La tercera y cuarta, que son las más importantes, es la confirmación de eliminación y la confirmación de cancelación, la cual será únicamente de manera lógica, por lo que al aceptar que deseas cancelar una compra o eliminar a un proveedor, el estatus será lo único que debe ser afectado en la base de datos, simultáneamente únicamente al dar un clic en que estás de acuerdo. Tenemos la alerta de mensajes enviados con éxito y sin éxito, lo cual es de complejidad baja, pues solo comprobará si el mensaje ha salido de manera correcta, o por el contrario, si no se tiene una conexión o si se pierde la conexión, deberá mostrar que el mensaje ha tenido un error al salir. En la tercera tabla tenemos las consultas externas, y en la parte superior tenemos el tipo de consulta que se realizará, y en el lateral izquierdo los módulos que se tienen en dicha tabla. Las consultas hacen referencia a filtrar los datos que se tengan en una tabla, por lo que la complejidad es media, debido a que debe mostrar una tabla con los datos que cumplan dicho criterio. Por ejemplo, si solamente se quiere ver los empleados que están activos, solo se mostrarán los empleados únicamente que estén registrados y que estén activos en la base de datos. Y la búsqueda tiene una complejidad alta, pues cuando se busca, además de traer la información a manera de tabla, deberá mostrar iconos al final de cada registro, los cuales serán eliminar o modificar, por lo cual al realizar dicha búsqueda se deberá poder realizar más acciones que al filtrar únicamente.
En la tabla de archivo lógico interno se tienen las tablas de nuestra base de datos, a la que deberá estar conectada la aplicación de MyPet. En la parte izquierda se tiene el nombre de la tabla y en la parte superior únicamente se hace referencia a que cada punto es una tabla de la base de datos. Por último, tenemos la tabla de archivo de interfaz externa, que es básicamente si tu aplicación debe estar conectada a otro sistema y que los cambios de una se reflejen en la misma, por lo que no se tienen datos debido a que no se requiere tener conexión con sistemas externos. A continuación, mi compañero Gerson explicará cómo obtener el resultado de los puntos de función sin ajustar. Gracias al estándar International Function Point Users Group, pudimos obtener los puntos totales de cada tipo de componente funcional, mencionados previamente por mi compañero Brandon. Para el tipo de componente External Input o entrada externa, se obtuvieron un total de 15 puntos. Para External Output o salida externa, se obtuvieron un total de 23 puntos. Seguido de esto, tenemos External Query o consulta externa con 14 puntos. Y por último, Internal Logical File con 11 puntos totales. Una vez realizado el conteo anterior, procederemos a obtener el punto de función sin ajustar. Para ello debemos multiplicar el número de complejidad obtenido por los puntos de fusión. Haremos esto para cada tipo de componente funcional y en sus respectivas complejidades. Una vez realizada la operación, sumamos para obtener el total. En entrada externa obtuvimos 59, para salida externa 120, para consulta externa 70, para archivo lógico interno 0. Sumamos estos totales y tendremos el punto de función sin ajustar, con un total de 414. Después de obtener los puntos de función sin ajustar, se debe obtener el factor de ajuste, esto para hacer una medición más exacta. Como resultado de obtener los puntos de función ajustados, los cuales involucran los siguientes factores. Para obtener el factor de ajuste se consideran ciertos coeficientes vinculados con las características deseadas del sistema. Para ello se evalúan en 5 grados diferentes que tienen un factor de peso. Para la comunicación de datos definimos el cuarto grado, ya que la aplicación web es una entrada de datos y puede realizar comunicaciones con el servidor de base de datos. Para el procesamiento distribuido definimos el cuarto grado, debido a que los procesamientos son distribuidos y las transferencias de datos son online. En este caso el rendimiento es de primer grado, porque los requerimientos fueron establecidos. Para la configuración del equipamiento asignamos el tercer grado, ya que tiene especificaciones especiales. Para la tasa de transferencias asignamos el segundo grado, ya que prevén tener picos semanales. Para la entrada de datos en línea se asignó el quinto grado, debido a que prevén más del 30% de las transacciones son entradas de datos online. A las interfaces de usuario se les asignó el segundo grado, debido a que cumplió con 4 de los 5 ítems especificados. Para la actualización en línea asignamos el segundo grado, ya que las actualizaciones online se realizan a la mayoría de los archivos lógicos internos. Para el procesamiento complejo asignamos el primer grado, debido a su procesamiento de entradas y salidas. En la reusabilidad del código le asignamos el segundo grado, ya que al menos el 10% de su código es reutilizado. Para la facilidad de implementación no se asignó ninguna debido a la consideración establecida por el usuario. Para la facilidad de la operación se le asignó el segundo grado debido a su eficacia y los métodos automatizados. En las instalaciones múltiples asignamos el primer grado, porque la aplicación fue diseñada para operar apenas sobre el mismo ambiente de hardware y software. Y para la facilidad de cambios asignamos el tercer grado, gracias a que los cambios se hacen efectivos inmediatamente. Haciendo la suma de los grados obtuvimos el valor de 32, siendo ese nuestro factor de ajuste. Este valor lo empleamos dentro de la fórmula para obtener los puntos de función ajustados, multiplicando 414 siendo nuestros puntos de función sin ajustar por la sumatoria de 0.65 y la multiplicación de 0.01 y el factor de ajuste, en este caso obtuvimos 32, dándonos como resultado 402 como nuestros puntos de función ajustados. Una vez que hemos obtenido los puntos de función ajustados, debemos realizar la estimación del esfuerzo requerido. Para ello es importante mencionar los estándares de esfuerzo que han sido establecidos por la IFPUG.
Nosotros tomaremos en cuenta los lenguajes de cuarta generación. Esto debido a que el proyecto realizado para la empresa MyPet, siendo una aplicación web, se desarrolló utilizando los lenguajes de Java con apoyo de HTML, CSS y JavaScript. Como podemos observar, las horas promedio por hora de función establecidas son de 8, lo cual equivale a una jornada laboral, así como las líneas de código por punto de función, que es de 20. En este caso, nosotros tomaremos como base el número de horas para realizar la estimación del esfuerzo requerido. Para obtener las horas es importante tener en cuenta la siguiente fórmula. Horas hombre es el resultado de los puntos de función ajustados que obtuvimos previamente, multiplicados por las horas por punto de función promedio, lo cual al sustituir dichos datos es de 4,5 por 8 horas, y nos da un resultado de 3.244 horas hombre. Bien, una vez obtenido el resultado, se debe realizar ciertos cálculos. Lo primero es determinar de esas 8 horas por punto de función realmente cuántas horas productivas de trabajo son, que en nuestro caso serían únicamente 4. Luego se debe determinar cuántos días a la semana se labora. Nosotros como empresa laboramos de lunes a sábado, tomando el domingo como día de descanso. Así que nuestro mes laboral equivale a 24 días, en los cuales, como se mencionó anteriormente, se trabaja 4 horas únicamente. Y finalmente debemos especificar el número de desarrolladores y en este caso Orange Range está integrado por 5 desarrolladores. Una vez que se tienen dichos datos podemos obtener los resultados restantes. Como podemos observar, se tiene el dato de horas hombre que se calculó previamente, el cual fue de 3.212.64. Esas horas hombre se deben dividir entre el número de desarrolladores, con la finalidad de obtener la duración del proyecto en horas. Así que dividimos 3.212.64 entre los 5 desarrolladores, obteniendo un resultado de 642.53 horas de duración de nuestro proyecto. Luego debemos obtener los días de trabajo, dividiendo la duración del proyecto entre el número de horas que se elaboran diariamente, el cual fue de 4. Así que obtenemos como resultado que la elaboración del proyecto equivale a 160.632 días. Y finalmente, esos días obtenidos debemos convertirlos a meses. Simplemente se realiza una división más del número de días que se tarda en realizar el proyecto entre lo equivalente a nuestro mes de trabajo, lo cual determinamos que fue de 24 días debido a que se elabora de lunes a sábado. Bien, así que obtenemos como resultado 6.69, lo cual equivale a aproximadamente 7 meses para desarrollar el software solicitado por la empresa MyPet, en una jornada laboral de 4 horas diarias de lunes a sábado, y tomando en cuenta que son 5 trabajadores dentro de la empresa. Y bien, de esta manera finalizamos la estimación de duración del proyecto. Para finalizar, y después de haber hecho la estimación de esfuerzos requeridos en el proyecto, se calcula el presupuesto o costo de este mismo. Para llegar al costo del proyecto, es necesario hacer una multiplicación del número de desarrolladores por sus sueldos, por la duración en meses, y a esto sumarle otros costos, como se muestra en la tabla. En la tabla tenemos diversos factores con sus respectivos costos. Como primer factor tenemos el sueldo mensual de los desarrolladores, que está dado por la multiplicación de 5.000 por 5. 5.000 que son los pesos destinados al sueldo de cada desarrollador. Tomamos 5.000 pesos como sueldo, ya que se llevó a cabo una investigación. Se tomó en cuenta también que es una jornada laboral de medio tiempo y que es un sueldo de practicantes. Se multiplica por 5 porque son el número de desarrolladores que participaron en el proyecto. El resultado de esta operación son 25.000. 25.000 pesos que son utilizados para la deducción del segundo factor, que es el sueldo durante el desarrollo del proyecto. Este se lleva o se obtiene a partir de la multiplicación del sueldo mensual de cada desarrollador por el número de meses en los que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto.
En nuestro caso son 7 meses. El resultado de esta multiplicación nos da 175,000 pesos. A esto se le suman los otros costos que habíamos mencionado anteriormente, que es el tercer factor en la tabla. Son 14,000 de costos adicionales, ya que vienen incluidos gastos de host en los que se almacena la aplicación web, gastos de mantenimiento para los equipos en los que se desarrolla el proyecto, además de gastos de imprevisto que surgieron mediante o durante el desarrollo del proyecto, dando como costo total un valor de 189,000 pesos. Y bueno, al finalizar, los resultados que obtuvimos son los siguientes. Tenemos que como puntos de función sin ajustar, el resultado es 414, el factor de ajuste es 32, los puntos de función ajustados son 402, y la estimación de esfuerzo en un proyecto informático en horas hombre son 3.212.64. La estimación de la duración de un proyecto de software en meses son de 6.69, y la estimación del costo del proyecto informático es de 189,000 pesos.